Hola, bienvenidos todas y todos a una nueva edición de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura. Esta iniciativa de reflexión y extensión académica es producida por la Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de la Universidad de Santiago de Chile. En el capítulo de hoy nos acompaña Jaime Romero, administrador público, magíster en gestión y políticas públicas, máster en ciencias, quien se desempeñó además como subsecretario de Vivienda y Urbanismo en el segundo gobierno de Michelle Bachelet y actualmente es el gerente técnico del proyecto Nueva Alameda en el gobierno metropolitano de Santiago. Bienvenido, Jaime. Gino, muchas gracias por la invitación a ti y al observatorio. Bueno, hoy hablaremos sobre déficit y política habitacional y sobre los problemas y desafíos que enfrentan hoy las ciudades. Conocía su experiencia como subsecretario de Vivienda y Urbanismo. ¿Qué factores son determinantes en el déficit, para explicar el déficit habitacional? Primero, yo diría que el principal es la ausencia de diversidad de instrumentos y de decisiones de política pública que permitan dar una variada oferta de alternativas para obtener la vivienda finalmente, la vivienda habitacional. Muchas veces las políticas y programas en materia de vivienda no reconocen las particularidades que existen en los territorios, las dinámicas sociales y económicas que en ellos se materializan y por tanto cuesta desarrollar proyectos habitacionales que conecten con ese tipo de situaciones. Te coloco un ejemplo. Muchas veces cuando desarrollas viviendas en zonas urbanos-rurales, por decirlo, los intersticios entre la ruralidad y lo urbano, se hacen con esquemas y con diseños propiamente de ciudades, lo que se aleja completamente de las formas de vida de las personas. Varias de esas viviendas terminan quedando en desuso o son utilizadas para otras funciones, no precisamente para lo que está diseñado. Otros elementos tienen que ver con el alto costo del suelo, tiene que ver con una política excesivamente centrada en lo que es el subsidio habitacional para la vivienda en propiedad, que también se termina transformando muchas veces en una limitación, y ausencias de articulación público-privada para el desarrollo de soluciones habitacionales. Creo que son elementos que se conjugan muchas veces para que los programas de vivienda no puedan resolver adecuadamente la altísima presión que hay desde la demanda por ellas. Pero alguna herramienta así como precisa que se te ocurra a primera instancia, digamos. ¿Qué cosa se podría hacer? Y lo segundo, una pregunta que es más complicada aún. ¿El déficit habitacional, tú crees que se va a resolver en algún minuto? ¿Crees que se va a resolver en el corto, mediano plazo? ¿O es un tema que siempre vamos a tener que vivir con un margen? A ver, lo primero, flexibilizar la política habitacional. Creo que en ese marco el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha avanzado algo en los últimos años, sobre todo en el plan de emergencia habitacional hoy día, que es combinar instrumentos, pasar de dos clichés, que hoy día, digamos, son básicamente clichés, que es la vivienda en propiedad y esta vivienda sólida de ladrillo, que es lo que piensa, digamos, normalmente aún en la familia chilena, a modelos un poco distintos, donde se fortalezca la vivienda en transición o transitoria, donde se fortalezca aún más la vivienda en arriendo y donde se avance fuertemente en vivienda pública. Eso obliga a hacerse una pregunta que es bien contracultural en Chile todavía. ¿Necesitamos que las personas sean propietarias de las viviendas siempre? ¿O necesitamos que exclusivamente sean propietarias? ¿O necesitamos que las personas que lo necesitan vivan en soluciones habitacionales de calidad mientras su condición de carencia persista? Y eso te lleva inmediatamente a modelos, por ejemplo, que ha promovido Joan Subirats, que es un importante académico y referente europeo en esta materia, donde ha impulsado la lógica de la política predistributiva. Nosotros siempre nos debatimos entre políticas públicas de carácter reglamentario, de carácter constitutiva o constitucional, distributivas o redistributivas, ¿ya? Es decir, aquellas, por ejemplo, las últimas, que actúan cuando una diferencia, una asimetría en la sociedad, una vulneración existe y entran a corregirla.
Pero la predistributiva lo que busca es resolver el fenómeno antes de que se produzca. Y en ese caso, la vivienda pública tiene esa lógica, ¿no? El Estado sigue siendo propietario de la misma y la pone a disposición de las personas que sufren una condición de carencia. Una vez que esa condición de carencia se ha resuelto, la vivienda vuelve al Estado y la pone a disposición de otras personas. Pero entonces, eso es bien novedoso, porque sé que alguna vez se hablaba de esto, se hablaba del sinsentido que tiene de darle a una persona de, no sé, 65, 70 años la propiedad de una vivienda. Ahora estamos hablando de todo aquel que tenga una situación de carencia. Claro, yo no sería tan radical al usar el término sinsentido para eso, porque detrás muchas veces hay largas esperas en el modelo actual, que claro, después de 10, 12, 20, 25, hasta 30 años que me tocó ver a mí en el periodo que yo estuve en el Ministerio de Vivienda, de familias esperando la solución habitacional. Claro, cuando la familia envejece esperando la vivienda en propiedad, es bien difícil decirle tu vivienda ahora pasa a ser arriendo o tu vivienda pasa a ser tu solución vivienda pública. Por lo tanto, la vivienda en propiedad no necesariamente es un sinsentido para una persona mayor, de 60, 65, 70 años que todavía tiene por lo menos una esperanza de vida de 15, 20, 25 años en Chile, ¿no? Lo que a mi juicio cuestiono es que sea la única alternativa o la alternativa principal o prioritaria. Entonces, creo que tiene que resolverse a partir de la diversificación de instrumentos. Había una segunda dimensión de tu pregunta que no recuerdo cuál era. Quiero decirte con franqueza que tampoco la recuerdo. Si vamos a llegar alguna vez al déficit cero, a eliminar el déficit habitacional. Me ayuda mi juventud. No. Y creo que tampoco debiese plantearse eso como un objetivo, ¿no? Yo recuerdo, me pongo dos ejemplos. El pleno empleo no es cero empleo, ¿ok? Sino que responde a una tasa, a un porcentaje. 5%, ¿no? Sí, del orden del 5%, que se entiende como una zona en donde la sociedad puede responder y puede actuar, ¿ya? Que genera cierto efecto no deseado en la sociedad y en la economía, pero que se puede de alguna forma administrar. Pero pensar que vamos a llegar, que el pleno empleo o el déficit cero, o vamos a llegar a un déficit cero, es como recordaba mientras tú hablabas el compromiso de la segunda administración de Piñera, ¿no? En donde toda la creación de empleo y las más importantes políticas públicas se sostenían bajo un crecimiento económico que era del 7%. Entonces, si crecíamos al 7%, todo lo que estaba, o lo más relevante que estaba en el programa de gobierno, se podía desarrollar. Ergo, ¿cómo llegamos al 7%? ¿O qué condiciones económicas tiene Chile para sostener un crecimiento del 7% que no tiene desde hace muchísimo tiempo? Entonces, pensar en soluciones que tiendan a cero o que sean cero lo hace imposible, diría yo. Y variaciones normativas, correcciones institucionales, diversidad de instrumentos, claro, pueden acelerar la respuesta del Estado, diversificarla, llegar más a tiempo de manera más oportuna, pero es bien difícil que nosotros pongamos o creamos que una solución razonable es pretender llegar a un déficit cero cuando tenemos muchísimas complejidades y algunas más intensas de lo que existían antes, como por ejemplo la presión migratoria en Chile, como por ejemplo la volatilidad del mismo empleo, que hace que muchas personas, la pandemia, muchísimas personas tuvieron que abandonar la vivienda que arrendaban o estuvieron a punto de perder la vivienda producto de la disminución del empleo, la disminución de los salarios, y muchos tuvieron que volver a vivir de manera con otra familia, de manera llegada, por ejemplo. ¿La política de subsidio actualmente vigente requiere algún cambio a tu juicio? La política de subsidio, sí, lo que te decía, la diversificación, el mayor fortalecimiento, hay que avanzar
fuertemente en el aumento de recursos disponibles y flexibilidad de condiciones en lo que son los subsidios al arriendo. Segundo, tenemos que pasar a invertir directamente en vivienda y no solo sobre la lógica de transferencia al sector privado, como es el subsidio hoy día, y ahí te planteaba la vivienda pública. Partir también, por ejemplo, en soluciones de otra naturaleza. Pero, perdón, cuando también hablamos del tema cultural, ¿no? Y del tema de la vivienda industrializada, que parece que tiene poco margen en Chile. Porque cuando uno se asombra de que los chinos fueron capaces de construir un mega hospital, creo que en 10 días durante la pandemia, lo que estaban pensando no eran en obras de hormigón, sino en prearmado, claro, y el uso de otra materialidad. Claro, la vivienda industrializada es eso, ¿no? Son viviendas que tienen, que se arman, es como un Lego, por decirlo de alguna forma. Y permitiría efectivamente acortar los plazos de... Permitiría acortar los plazos, pero también creo que hay que innovar en otras cosas. Mira, hace poco tiempo atrás, con un arquitecto que trabaja en el programa que yo dirijo en el gobierno de Santiago, que es la recuperación de la Alameda, propiamente tal, se tituló de magíster en planificación urbana, en urbanismo, con un trabajo que analizaba las factibilidades en Chile o las posibilidades en Chile de desarrollar viviendas sobre equipamientos, viviendas sociales incluso sobre equipamientos. Por ejemplo, que sobre un establecimiento educacional haya construcción en altura de vivienda. Los colegios funcionan básicamente en el horario en donde trabajan las personas. Por lo tanto, no hay incompatibilidades. Los fines de semana están cerrados. Tiene toda lógica, ¿no? Y los fines de semana están cerrados. Potencialmente esa comunidad podría hacer uso los fines de semana de parte del equipamiento del establecimiento educacional, por ejemplo, el equipamiento deportivo, para uso de los propios vecinos. Entonces, cuando hablo de no quedarse anclado en el sistema de subsidio actual, que es lo que está, digamos, en el centro de tu pregunta, tiene que ver también con eso, fortalecer arriendo, fortalecer vivienda industrializada, flexibilizar la normativa o avanzar en la normativa en ese sentido, pero también pensar que hay espacio de desarrollo habitacional en áreas de equipamiento educacional o comercial, que podrían destinarse a construcción a la altura, generando acceso a servicios y mejores condiciones de vida. Conseguir la vivienda en muchos lugares y para muchas comunidades, la vía más razonable a través de los comités de vivienda. ¿Qué ventajas y desventajas desde lo público, desde el Estado tiene aquello? Bueno, la principal ventaja es que es más fácil articular soluciones habitacionales con población organizada que con población desorganizada, ¿ya? Quedó demostrado con la política de voucher o de subsidios que en su oportunidad se entregaron en Chile, donde se distribuyeron subsidios a personas o vouchers de subsidios a personas, pero como la vivienda no estaba articulada, la demanda, perdón, no estaba articulada y tampoco las empresas constructoras sabían cómo hacerlo, esas soluciones habitacionales, que eran más de 35.000, más de 40.000, no avanzaban. Fue una de las principales tareas que nos tocó enfrentar como ministerio en la segunda administración de la presidenta Bachelet. Es tratar de juntar esa demanda potencial que tenía el voucher en la mano con la oferta potencial. Y hubo que hacer un esfuerzo importante en poder generar esa conexión. Por lo tanto, la organización ayuda. Si es la única posible, si es la única que necesita... Esa obviamente es la pregunta siguiente. Es otra discusión, y por cierto no. Una política que descansa tan solo en un mecanismo de organización, evidentemente va a quedar subordinada a las limitaciones que ese mecanismo tiene. ¿Pero en qué estás pensando? Estoy pensando en avanzar más fuertemente en cooperativas. El desarrollo cooperativo en Uruguay ha tenido éxito muy importante en el contexto regional o latinoamericano y está basado en la Organización Cooperativa de Chile de los años 60. O sea, aprendieron de nosotros para que nosotros aprendamos de ellos posteriormente. Ahí hay una forma de organización importante que creo se debería potenciar.
soluciones habitacionales a cooperativas cerradas para la vivienda. Cooperativas que existen, digamos, como desarrollos privados en diversos puntos del país, para segunda vivienda, por ejemplo, se podrían utilizar para vivienda social. Quiero volver al tema de las viviendas industrializadas, que no sé si se ha tratado con la suficiente profundidad, pero sí durante largo tiempo. ¿Tú crees que culturalmente eso es posible? O sea, pensemos en un comité de vivienda en cualquier lugar. Y no sé si desde los costos es viable, primero, y si es posible, ¿tú crees que tengan familias transen el hormigón, por algo distinto? Yo creo que sí, creo que es posible. Digamos, con información, con educación, con trabajo comunitario, con un esfuerzo sistemático, las personas van incorporando conocimiento y se van allanando también. Muchas personas no estaban disponibles a vivir en departamentos, querían casa, querían patio. Y comenzaron a darse cuenta que departamentos de buena calidad, con balcón, con cierto nivel de equipamiento importante en el mismo barrio, con proximidad a determinados servicios, podía resultar en un espacio para vivir, en una buena solución. Y hoy día han proliferado de manera importante, sobre todo en ciudades que ya están muy apretadas o que están ultra congestionadas con el parque habitacional que ya tienen. En ese sentido, claro, con un esfuerzo más profundo, más serio, que eso sí creo le ha faltado a la institución pública mediante, se podría avanzar mucho más, y aparte que las familias lo acepten, porque tienen bondades muy, muy relevantes. Su capacidad sismorresistente es de altísima calidad. Su confort térmico en invierno y verano también tiene un comportamiento más que aceptable. Muchas veces son más fáciles de mantener que una vivienda construida con albañilería o con hormigón, etcétera. Y además está demostrado, o sea, todo el borde costero, o gran parte, no todo, pero una parte importante del borde costero en Chile, en otros países latinoamericanos, en Estados Unidos, digamos, las materialidades son diversas, están construidas con materialidades que están presentes en la vivienda industrializada y responden bien al aire salino, responden bien a situaciones de carácter sísmico. O sea, por lo tanto hay demostración de que efectivamente una familia puede vivir muy bien. Y más allá del plazo como de ejecución de la obra, porque efectivamente mucho más rápido. Obviamente. Sí, claro, entre 2 años, esperar 2 años un desarrollo de un conjunto habitacional y a lo mejor demorarse un tercio de eso en el desarrollo de un conjunto con vivienda industrializada. Ahí hay un trade-off que la familia, sobre todo cuando están esperando una década por una solución habitacional, yo creo que van a valorar. Y desde el punto de vista del costo, ¿son competitivas? Sí, son competitivas. Sí, son competitivas porque tienen una estructura de costos distinta, pero son competitivas porque requieren una mano de obra distinta, muchas veces con complejidades menores. Y por lo tanto los proyectos pueden resultar altamente eficientes y eficaces para las personas. La Facultad de Arquitectura y Ambiente Construido de nuestra Casa de Estudios busca, mediante una formación de excelencia, entregar a Chile y al mundo profesionales con una sólida formación técnica y valórica. En el capítulo de hoy nos acompaña Jaime Romero, administrador público, par de magíster en gestión y políticas públicas, en ciencia, quien además se desempeñó como subsecretario de Vivienda y actualmente es gerente técnico del proyecto Nueva Alameda en el Gobierno Metropolitano de Santiago. Me gustaría centrarme ahora en esta experiencia laboral en particular. ¿Cuáles son los principales fenómenos o problemas que enfrenta la ciudad de hoy?
Bueno, yo creo que el primero y de fondo, comienzo contestándotelo con una pregunta. Si yo te pregunto dónde comienza y dónde termina la ciudad, ¿qué me dices? Que no lo conozco, no conozco sus límites. Si te paras a pocos metros de acá, ¿no? Estamos aquí a paso de una estación de metro de la línea 1, y te pido que camines hacia la ciudad. ¿Hacia dónde caminas? Hacia el centro. Vas a caminar hacia el centro. Esa primera definición excluye a un montón de personas que viven en áreas periurbanas, que su vida, sin necesariamente vivir en el centro de la ciudad, su vida es determinada por lo que ocurre en la ciudad, desde el punto de vista social, cultural y económico, ¿ya? Eso es el primer reto, el primer desafío. ¿Cómo identificarla? ¿Dónde identificarla? ¿Para quién identificarla? El mayor problema, a mi juicio, es que muchas veces lo que se diseña, se construye en la ciudad, responde a determinadas exigencias de la permisología que tiene el desarrollo de la infraestructura pública, pero no necesariamente ha resuelto en la base, en el fondo, para quién está cumpliendo ese servicio. ¿Quién es finalmente el que se está beneficiando o a quién quiero beneficiar? Por cierto, si yo desarrollo un centro comercial en este punto de la ciudad, van a haber beneficios directos para quienes en él van a trabajar, van a vivir, se van a desarrollar, ¿no? Pero, ¿qué impulsa eso? ¿Hasta dónde irradia? ¿Cuáles son los activos, los pasivos, los bienes y los males que esto genera? Esa discusión está mucho más tensionada y un poco más etérea, por decirlo de alguna forma, menos definida, quizá. Ahora, si nos vamos como a cuestiones más concretas, es que la ciudad, que debiese ser el espacio que muchas veces, no muchas veces, debiese ser el espacio que no discrimina a nadie y que debiese permitir que todos la recorran, todos la circulen, todos la disfruten, está dispuesta con un conjunto de barreras que limitan ese acceso y ese disfrute. Te coloco un ejemplo. Cuando uno dice, oye, ¿cuál es la principal avenida de Chile? La principal avenida de Chile es la Alameda. Y una de las cosas por qué es la principal avenida de Chile, porque además de la principal avenida de la ciudad de Santiago, conecta con la principal avenida del país, que es la Panamericana, ¿no? La Ruta 5. Pensemos cómo está la Alameda. Mira, fíjate tú que entre el cruce de Santa Rosa con la Alameda y Portugal no hay ningún cruce. Cualquier adulto mayor, cualquier niño que quiere cruzar al Cerro Santa Lucía tiene que tomar una decisión en torno a los 600 metros. Uh-huh. Su única posibilidad de cruzar tendría que ser a través del paso del metro Santa Lucía, que es San Isidro, que está reventado, que es peligroso, que no está diseñado para recibir a tantas personas, que tiene comercio irregular que ha proliferado en su entorno, que no es amable ni amigable. Bueno, y menos todavía el paso a nivel que está ahí cercano. Tampoco. Menos el de Lira. El de Lira, ¿no? Ya, si uno se traslada al poniente y dice, ya, pero vámonos a mirar hacia dónde están unas zonas más residenciales. Bueno, nos vamos en torno al Metro Ecuador. En la vereda sur del Metro Ecuador tenemos 2 instituciones educacionales y al menos 3 instituciones de salud. Y al frente tenemos una de las zonas, si no la más densamente poblada de la ciudad misma, de Santiago, ¿no? Que es lo que se ha caracterizado como el área de los guetos verticales, ¿no? 300 metros, sin que las personas puedan cruzar, 300 metros. Y cuando nos vamos a las zonas de privilegio de la Alameda, los más cercanos al centro cívico. Claro. Todos los cruces están entre 120 y 140 metros. Para que quienes ahí trabajan, quienes ejercen la potestad de resolverle los problemas a las personas, crucen o crucemos en cualquier momento, cuando lo necesitemos. Entonces, esta avenida, que es la Gran Alameda o la Grande Alameda, esta principal avenida que cobija demanda social, protesta, reivindicación, conmemoración, festejo, todo lo que tú quieras,
en muchos tramos, en muchos lugares, más que un factor de unión, es la más clara y evidente división en la sociedad. Y no es tan solo Plaza Italia o Baquedano o Plaza de la Dignidad, como le quieras llamar. No es la división entre el oriente y poniente, como siempre se ha pensado hoy. Es la división entre el norte y el sur. Cómo ciertas personas pueden acceder a niveles de equipamiento que otros no pueden, estando a tan solo un par de metros. Entonces, ¿cuáles son los dolores de la ciudad? Primero es que muchas veces no se reflexiona en torno a cuál es la vocación que ésta debe tener y para quiénes tiene que estar dirigida. Lo segundo es que se ve sometida a tensiones que no queremos, ¿no? Es el reflejo de desigualdades, de inequidades, de abandono, que es lo que ha ocurrido en un periodo importante, pre-estallido y post-estallido social, pre-pandemia y post-pandemia, con el ícono de la ciudad de Santiago, que es su centro más emblemático, financiero y cívico. ¿Y cómo contribuye el proyecto Nueva Alameda a ver esta realidad y a subsanar aquellos problemas? Primero, tomando... a ver, digámoslo así. Lo primero es... tomando en consideración que hay un stock, ¿cierto? Un deterioro acumulado que es necesario resolver, ¿ya? Y ese deterioro acumulado está en las aceras, en la calzada, en el equipamiento, en el espacio público, en el patrimonio, en los monumentos, en el edificio histórico, etc. Santiago no tiene una avenida que te invite a transitarla. Y si lo tiene en tramos muy pequeños, muy cortos, incluso muy estrechos, ¿ya? Pero no es una ciudad que invita. Sucia, rayada, deteriorada, con un retroceso fuerte de la inversión privada y con una ausencia de inversión pública durante un periodo de tiempo importante. Entonces ese diagnóstico no es solo fachada, porque no es solo uno tiende a mirarlo, a reconocerlo como masivamente como están arreglando la fachada de los edificios, están pintando, porque fue lo primero que partió y créeme que ha generado un efecto por sobre lo que nosotros esperábamos. Ahí van a ejecutarse el orden de los 3.000 millones de pesos en 3 años para ejecutar eso, pero esa es una iniciativa de 37 más que están en ejecución hoy día y otras parten en ejecución entre septiembre y noviembre. Lo segundo es tomar algunas decisiones radicales, Gino, con la ciudad de Santiago. Y probablemente esta es la más radical y que me van a disculpar nuestros amigos que están dedicados al tránsito en la ciudad y que muchas veces miran esto más bien desde la perspectiva de lo que ocurre con la conectividad, con el automovilista, con el auto. En nuestro diagnóstico, la ciudad de Santiago, la Alameda en particular y sus pares viales también ocurre por una lógica de diseño, con lo que ha ido ocurriendo con el diseño, tiene una prioridad en el pináculo de la pirámide, y eso es el transporte privado. Luego el transporte público, luego carga incluso, luego formas alternativas de movilizaciones de movilidad, distintos tipos de rodado como la bicicleta, el scooter, etc. Y al final el peatón. Caminar en la Alameda es inseguro en muchos puntos. No es bonito, no hay invitaciones a caminarla, la ciudad no te invita a recorrerla, por lo tanto no está pensada para el peatón. Nosotros estamos tomando la decisión radical de invertir esa pirámide, que la base de la pirámide, que está abajo, pase a ser el pináculo de la pirámide, ¿ya? Y tomar decisiones para invertirla y que la Alameda tenga una prioridad y un centro en el peatón, luego en el transporte público, luego en el peatón, movilidad alternativa, transporte público y luego el transporte privado. Decisiones radicales, por ejemplo. Pero espera, la opinión de los vecinos, por ejemplo, frente a esto. ¿Cuál ha sido? De los vecinos directos, ¿no? O sea, los vecinos, nosotros tenemos 3 tipos de vecinos, ¿ya? Los que viven o trabajan o estudian, por ejemplo, en torno a la Alameda. Son tipos de vecinos. Luego están los vecinos de la región metropolitana. La Alameda no es de Santiago, ni de Estación Central, ni de Los Prados. Es de la ciudad. Y siendo la principal avenida
de la región metropolitana es, sin lugar a duda, la principal avenida del país, ¿ya? Por lo tanto, lo que ocurra con la Alameda, con su equipamiento, con su espacio público, es interés de todos los chilenos. Por la Alameda pasan prácticamente 2 millones de personas al día. Este proyecto... Entonces, perdón, pero no quiero eludir la pregunta. Tenemos de todo. Hay personas que lo miran con escepticismo, que creían que el proyecto no iba a andar. De hecho, el proyecto fue descontinuado en la segunda administración del expresidente Piñera y se retomó en diciembre y formalmente en diciembre del 2022 y luego en enero del 2023. Con 115.200 millones de pesos de inversión puestos por el gobierno central, por el gobierno regional y también con apoyo de los municipios, de los 4 municipios: Providencia, Santiago, Estación Central y Los Bravos. Entonces, al principio era escepticismo. Y ahí vino Fachada, que es la que tú tienes en tu retina. Es verdad, es como la que más reportajes de claro, televisión al menos. Y nos sorprendió, porque hizo un cambio radical, diría yo, en el estado de ánimo. Primero, como decíamos en Vivienda, o dicen todavía, fue una obra de confianza, ¿no? Esta cuestión no es solo diseño, existe y se va a materializar. Y segundo, generó un efecto anímico y económico incluso. Comenzaron a reabrir locales. Comenzaron a volver inversiones. Hay inversión privada, que es del mercado urbano Tobalaba, por ejemplo, que se va a replicar en Santa Rosa, en pleno centro de Santiago. Volvieron locales comerciales pequeños, reabrieron farmacias, ¿ya? Y le estamos pidiendo a otras instituciones públicas y financieras, algunas que no se vayan, y otras que son públicas o tienen fin público, que vuelvan. La Embajada de Brasil, que es un edificio precioso, está deshabitado, lo recuperamos. Nosotros entendemos que vuelven en el corto plazo a probablemente ayudar a levantar un polígono de la Alameda, cuya estación es una de las principales de Santiago, la estación del Metro Los Héroes, y cuando uno sale a la superficie y mira a su alrededor, tiene poco o nada de heroico ese lugar, ¿no? Sí, nada, está altamente deteriorado. Entonces, al principio había escepticismo, luego hay debate respecto de las decisiones más radicales. También hay una cuota de esperanza y confianza. Hemos encontrado en las personas confianza y ganas de participar, ganas de aportar, de darnos su opinión, y eso nos ha ayudado a corregir también algunos elementos de diseño y acelerar determinados proyectos. ¿Y este proyecto es viable su implementación en otros sitios? ¿Es exportable, digamos, a otras ciudades de Chile o a otros barrios o a otras arterias de Santiago? Yo no sé si el modelo que nosotros tenemos, o todavía no sé si le podemos llamar modelo, pero sí tiene ciertas formas o mecanismos de funcionamiento articulados que nos permiten, digamos, tener cierta identidad como proyecto. Yo no te podría decir que tal cual es exportable, no es algo que hayamos revisado, pero sí decisiones como esta han ocurrido en otros lugares, con matices, con diferencias, pero han ocurrido. En Buenos Aires, la recuperación de Puerto Madero tiene mucho de esto, ¿no? Tiene harto de decisión pública, tiene harto de decisión privada, tiene harto de inversión, harto de trabajo colaborativo. Hace pocos días atrás se desarrolló la Semana Internacional de la Ciudad, que fue liderada por el gobierno de Santiago, donde vinieron expertos y referentes de todo el mundo. Ahí el director ejecutivo para América Latina de C40 nos contaba que estaban haciendo situaciones parecidas o proyectos parecidos en Río de Janeiro, por ejemplo, y en un conjunto de ciudades que se coordinan a través de C40. La exalcaldesa de Bogotá nos planteaba situaciones parecidas. Misma conversación también teníamos con autoridades o referentes de FIRA Barcelona respecto a introducir este tipo de cambios más inteligentes incluso en la ciudad. Pero en regiones, ¿tú crees que es posible? O sea, ¿crees que es necesario hacer como proyectos similares? Completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en la necesidad
toda avenida toda región del país tiene su alameda o su arteria principal o sus ejes principales. O sea, en la región del Biobío, por ejemplo, en Concepción, nadie puede desmentir la relevancia que tiene la avenida O'Higgins o José Miguel Carrera o San Martín, ¿cierto? O la Costanera del Río en la ciudad, ¿no? Nadie puede desconocer también la importancia que tiene el borde costero y su avenida, por ejemplo, en Iquique o en Arica, ¿no? Toda región lo tiene. De hecho, a mediados del año pasado, si la memoria no me falla, autoridades del gobierno regional de Arica y Parinacota estuvieron con nosotros en Santiago y nos pidieron que les explicáramos el funcionamiento del proyecto Nueva Alameda y en particular lo que se estaba haciendo en la recuperación de las fachadas. Y constantemente están llegando consultas de distintas regiones del país porque cada región tiene su patrimonio, tiene su historia y tiene su avenida principal que pasa a ser, querámoslo o no, intencionadamente o no, una de las principales postales de la ciudad, de la región. Y tiene que estar en condiciones suficientes para mostrar no solo de lo que una ciudad es capaz, sino de reflejar el estado de ánimo que hay en esa ciudad. Eso es muy decidor. Hoy en Hablemos de Ciudad y Arquitectura nos acompañó Jaime Romero Álvarez para hablar sobre déficit y política habitacional y sobre los dolores y desafíos que enfrenta hoy la ciudad. Jaime, muchas gracias por esta interesante conversación y solo preguntarte si quieres profundizar o agregar algo de lo que hemos conversado. No, solo aprovechar de contar que comenzamos prontamente en generar y cuando digo prontamente hablo de las próximas semanas. ¿De las próximas 50 o de las próximas 4? No, de las próximas 6 semanas vamos a iniciar algunos cambios radicales en la ciudad de Santiago. El Ministerio de Obras Públicas va a comenzar a ejecutar hacia fines de septiembre, primeros días de octubre, uno de los principales proyectos del proyecto Nueva Alameda. Yo mencioné hace un rato atrás que esta es una alianza entre el gobierno nacional y el gobierno regional y los municipios. Y hay una fuerte inversión también que está haciendo el gobierno nacional a través de sus distintas carteras. Una de ellas es el MOP a través de la Dirección de Arquitectura, que va a comenzar a transformar la rotonda Baquedano, conocida como Plaza Italia. Hace, si la memoria no me falla, 100 años que dejó de ser Plaza Italia y pasó a ser Plaza Baquedano, y la gente la identifica primero como Plaza Italia, ¿ya? Por eso este desliz, digamos, de decir Plaza Baquedano, Plaza Italia, donde la rotonda va a dejar de existir, o la plaza de retorno va a dejar de existir. Eso se va a transformar en un espacio público de casi 9.000 metros cuadrados, con una quintuplicación de su arborización, con distintos tipos de rutas peatonales que van a permitir conectar rápidamente caminando el Parque Bustamante, el Parque Forestal y el Parque de Almacea a través de esta plaza. Y eso va a ser una obra que va a durar del orden de los 360 días. Va a generar algunas alteraciones en la ciudad, sobre todo a los que se mueven en auto. Y algunas críticas estéticas, yo creo. Y claro, pero lo que hemos testeado es que genera una aceptación bien importante. Mantiene todo su trama emotiva, su relato, ¿no?, histórico como símbolo de la ciudad. Lo mantiene como el espacio de reunión, de conmemoración, de celebración. Pero vamos a comenzar con eso y eso va a ser la principal obra. Luego de eso
2 meses después va a iniciar la construcción, esperamos, de la ciclovía metropolitana, que va a ser la ciclovía más conocida de Chile, que va a bordear el bandejón central de la Alameda, que va a conectar desde Las Condes, pasando por la ciclovía que va a desarrollar Providencia, hasta Maipú, en una ruta de más de 24 kilómetros de ciclovía, pasando por los 8 kilómetros de la Alameda, que le va a entregar a estudiantes, trabajadores, residentes de la Alameda y a todo quien quiera ir a andar 24 kilómetros en bicicleta por la Alameda, una alternativa que antes la ciudad no tenía. Entonces, con eso, creo yo, comenzamos a al menos suturar dolores de la ciudad importantes que tienen que ver con ofrecer un espacio público mucho más diverso, mucho más amigable y mucho más pensado en los ciudadanos. Y a demostrar también que el proyecto no es solo fachada, es decir, no es solo maquillaje, sino que involucra cambios estructurales y probablemente culturales en el corto plazo. Jaime Romero, nuevamente, muchas gracias a ti y a todos y todas quienes nos ven o nos escuchan. Los invitamos prontamente a un nuevo capítulo de nuestro podcast Hablemos de Ciudad y Arquitectura, el que podrán también reproducir en nuestro canal de YouTube. Hasta pronto y muchas gracias. Hasta luego.